Ok, parece que ya volvimos. Muy bien, pues tuvimos un par de fallas técnicas, era para hacerla de emoción, pero ya estamos de regreso y vamos a retomar. Ahora sí, Sara, platícanos, sin interrupciones. Ok, bueno, fallas técnicas. Voy a otra vez a empezar para que los que apenas nos están sintonizando vean lo que desde el principio, un poquito. Nosotros vamos a hablar de la violencia obstétrica, ¿ok? A mí me gusta mucho empezar como desde lo más chiquito a lo más grande. El, a ver, permíteme tantito. Claro. Porque compartir pantalla. Me dice que necesito, que el anfitrión necesita Autorización. habilitar. Sí. Ok, bueno, pues ahorita aquí tenemos como fantasma a nuestra compañera de comunicación que esperamos te habilite en un momentito más. Mientras, pues mira, déjame les platico un poquito. Ah, mira, parece que ya. Sí, sí, sí. Ya pude. Bien rápida. Ok. Les decía que la definición, pues la definición que es el uso de fuerza para conseguir un fin, especialmente para dominar a alguien o imponer algo. Hay que recordar que hay varios tipos de violencia, porque normalmente todos nos vamos con o relacionamos la violencia con algo físico, o algún golpe, algún empujón. Y pues, de acuerdo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, existen diferentes tipos. Entre ellos está la violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia patrimonial y violencia económica. Les voy a dar un pequeño resumencito, una pequeña definición con las palabras clave, que es lo que nos va a hacer diferenciar entre cada una. La violencia psicológica en sí es un acto u omisión que daña la estabilidad psicológica. Puede consistir en negligencia, abandono, insultos, humillaciones, marginación, indiferencia, rechazo o amenaza. Esto ya en el contexto obstétrico, pues la violencia psicológica puede ser cuando pues llega alguna paciente, le empiezan a decir, ¿cuántos hijos tienen? No, pues 5, ay, ¿por qué tantos? Y así, ese tipo de comentarios que están, no son adecuados. Entonces la violencia se genera, la violencia psicológica se manifiesta como un largo proceso y en que la víctima a veces no se da cuenta, por lo mismo que es muy sutil y difícil de detectar. Ahorita, como les mencioné, en la violencia obstétrica, pues te ignora, no te habla. Cuando llega la paciente, pues tenemos que recibirla, le preguntamos su nombre, por qué viene, cuáles son sus molestias, un poquito o como una historia clínica resumida para nosotros saber por qué ella está acudiendo a urgencias o a consulta. Te insulta, te amenaza o te hace sentir mal. Obviamente, pues las pacientes deben de estar incluidas en su proceso de embarazo, pero pues también no necesariamente tiene que saber todo, cada detalle, que no, a veces sí suelen hacer esto algunos médicos, o te culpa de su malestar físico emocional. Ay, pero ¿por qué? O sea, si ya sabe que si anda trapeando se va a caer o se va a poder lastimar. O sea, ese tipo de actitudes, vaya. ¿Ok? Esa es la violencia psicológica. La violencia física, aquí puse en más negritas las palabras clave que creo que son las que nos van a ayudar a disuadir. Es el uso de la fuerza física para provocar daño y provoca lesiones ya sean internas, externas o ambas. Se reconoce con mayor facilidad porque es muy evidente, es tangible, la podemos ver. Deja lesiones en el cuerpo que pueden ser permanentes o alguna discapacidad. Y esto pues, mantiene a la paciente o la persona en un estado de tensión que puede generar malestares físicos como dolores de cabeza o taquicardias. Entonces, la violencia física transportada a la violencia obstétrica, pues puede ser cuando les hacemos algún o les hacen los ginecólogos algún proceso sin el consentimiento de la paciente. Siempre le debemos de informar a la paciente qué es lo que vamos a realizar, cuál es el paso que sigue, este, para que ella deje sentir esa ansiedad o ese miedo, que normalmente pues yo creo que todas las embarazadas o en alguna situación que el trabajo de parto se haya acelerado lo están sintiendo, ¿ok?
Y la violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Le puede ocurrir a cualquier persona y, bueno, esta es la definición general, y aquellas que abusan pueden ser personas conocidas, miembros de la familia o desconocidos. Transportado a la violencia obstétrica, puede ser que se burlan o hacen comentarios humillantes acerca de tu cuerpo. Como ejemplo, pues hay pacientes que a lo mejor tienen algún grado de obesidad o sobrepeso y pues le dicen, ay señora, otro hijo, pues no, no estás viendo o no sabes cómo vas a quedar o así, como comentarios hirientes referentes a su cuerpo o referentes a, pues a la situación en un futuro. Subestima las necesidades sexuales y se refiere con términos sexuales denigrantes, no necesariamente términos sexuales, pero sí un poco infantilizados como mamita, madre, chiquita, corazón, cuando en realidad a las pacientes desde que llegan el trato adecuado es hablarles por su nombre o señora, buenas tardes, yo voy a hacer o yo la voy a estar atendiendo, vaya, tratarlos o darles ese trato humanizado que todas las pacientes se merecen. Claro. Y Sí, pues perdón. no, sí, sí, por supuesto, ¿no? Porque a veces también este tipo de comentarios es como una forma de infantilizar a las mujeres, ¿no? Porque suelen ser además en diminutivo. Así es. Así es, entonces, pues estamos, a lo mejor ellos dicen, bueno, es que no lo hice de mala manera, pero pues algunas personas no se sienten cómodas y está bien, o sea, debemos de respetar eso y siempre mantener el respeto en todo el proceso desde que llegan hasta que les hacen todos los procedimientos que necesiten. Entonces, y ya por último, que son las dos que no son igual de importantes, que no hay que olvidar, pues la violencia patrimonial y económica, que la patrimonial tiene que ver con el acto o omisión de bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos, que pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima, y la violencia económica es acción o omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones a controlar el ingreso o percepciones económicas, que también lo vivimos día a día y pues no está de más tenerlas ahí presente. Si alguna vez identificamos alguno de este tipo de violencias, pues luego recurrir a algún profesional, algún psicólogo o algún médico si se necesita para que sean atendidas estos pacientes. La violencia obstétrica, ahora sí, la definición en total o la que nos importa o la que es importante aquí es aquella que ejerce el personal de salud. El personal de salud incluye a los ginecólogos, ginecólogas, enfermeras, trabajo social, todos los profesionistas o todas las personas que están incluidas en el proceso desde que llega la paciente, incluidos los guardias, incluidos todos, todos, todos. Es una cadenita, cada eslabón es importante y cada persona necesitamos seguir con ese buen trato. Entonces, se ejerce el personal de salud, ya sea todos los que lo incluyen, sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, como tratándola más como un número o quitándole esa, pues sí, propiamente deshumanizándola, sin contar que siguen siendo personas como nosotras, siguen siendo seres humanos que se sienten asustados, que se sienten tristes, que a lo mejor no sabemos cuál es su historia, cómo vienen, qué es lo que pasó en casa, y un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales. Este constituye una de las tantas formas de violencia y discriminación que sufren las mujeres y es producto de varios tipos de violencia y vulneraciones. Entre ellas, pues la que más vivimos, que es más común para nosotras, la violencia de género, que siempre estamos o hemos estado en desventaja las mujeres. Violencia institucional en el ámbito de salud, lo que les mencionaba ahorita. Hay veces que los médicos se olvidan, o a veces también me ha pasado, nos olvidamos que estamos tratando con personas, no son objetos, no son juguetitos, o sea, son personas que debemos de hablarle como nos gustaría que nos hablaran a nosotros. Entonces, si a nosotros nos gustaría que nos atendiera bien cuando nosotros recibamos alguna atención médica, pues es la manera en que nos debemos de dirigir. Vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Derechos sexuales, pues
La violencia obstétrica abarca esto de que a veces, bueno, ya le puse el DIU, señora, y la señora, bueno, pero a mí cuando me preguntaste, o sea, yo no te firmé nada, o sea, yo todavía a lo mejor en un futuro quiero tener más bebés, o ya le pusimos el implante y ella ni enterada. O ya, no sé, dice, bueno, ya tengo 3 o 4 hijos, bueno, ya la vamos a operar, bueno, pero a mí no me preguntaron nada, o sea, siempre hay que considerar y hay que tener eso presente que necesitamos el consentimiento de la paciente. Claro, totalmente, porque me parece que además este es de una cuestión como casi paternalista, ¿no? Como de pensar que sabemos lo que es mejor para la paciente, lo cual pues no necesariamente es lo que ella incluso quiere. Me gustaría también invitarle ahorita a la audiencia que nos está checando a que nos pongan sus comentarios, nos digan qué historias de terror han escuchado respecto a esto, ¿no? Yo creo que desafortunadamente todas conocemos una historia de alguien cercano, a veces quizá nuestra mamá, a veces desafortunadamente nosotras mismas que hemos escuchado de este tipo de situaciones, ¿no? Yo al menos el tema de los anticonceptivos, por ejemplo, sí me ha tocado escucharlo, o sea, que te ponen uno y que tú ni en cuenta, ¿no? Y pues no te pidieron autorización ni nada para poner algo en tu cuerpo, además. Así es. Y pues dentro de los derechos reproductivos de las mujeres está el derecho a recibir información de cada método de planificación para que ellas sean quien elijan ese método, el que se adecue más a sus necesidades, el que se adecue más, a lo mejor si ella tiene algún antecedente, que se adecue más a ese antecedente o a su estilo de vida también, y que a lo mejor pues tienen bebés o están muy ocupadas trabajando. No solamente, como dices, Greta, asumir o yo sé lo que es mejor para usted, yo creo que te conviene esto, sino escucharla y llegar a un acuerdo. O sea, lo importante yo creo que es la comunicación entre médico-paciente para tener una buena relación y que sea algo bueno y algo agradable para ella. Entonces, ahorita también vamos a agregar que puede afectar a la mujer y a su hijo durante el embarazo, parto e incluso posparto. ¿Por qué? Porque cuando una mujer tiene pues su nacimiento, llega, tiene a su bebecito, el parto, y después se le vuelve a consultar para checar pues cómo va su herida, si no hubo eventualidades, si no hubo datos de alarma, fiebre, y pues eso todavía abarca dentro de, porque pues estamos en la etapa de puerperio, de posparto. Se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones u omisiones sobre la mujer y el recién nacido, realizada por los profesionales de la salud que de manera indirecta o directa, tanto en ámbito público como en privado, afectan el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres. Igual también iba a mencionar ahorita, Greta, también a lo mejor es relacionado, pero pues también es de cuando hay mujeres que nada más tienen un bebé y ya tienen, no sé, 20, 21 años, dicen, ¿sabe qué? Yo ya me quiero operar, pero estás segura, es que estás muy chiquita, espérate, a lo mejor cambias de opinión y así, pero pues si ella ya hizo o ya lo habló con su pareja o ella ya tiene esa idea que ya está ella satisfecha, que ya no quiere tener más niños, también es totalmente bien y está justificado. Entonces, dentro de eso está, de los procesos reproductivos, pues está la libertad de que si ella ya no quiere tener bebés definitivamente, también ella está en libertad de decir, yo ya me quisiera hacer la salpingo y pues ya eso depende de ella. Y pues aquí en el ámbito obstétrico va desde regaños, burlas, ironías, insultos, amenazas, humillaciones, manipulación de la información y negación al tratamiento, que a lo mejor como que las orillan. Mire, señora, pues mire, si no se deja checar, no vamos a pasarla, o sea, como ese tipo de amenazas de que no grite. Obviamente no podemos decirle eso a la paciente, o sea, no sabemos el nivel del dolor que ella está sintiendo. El umbral del dolor es diferente para cada organismo. Entonces, está además ese tipo de comentarios. Sin referir a otros servicios para recibir asistencia oportuna, aplazamiento de la atención médica urgente, indiferencia frente a sus solicitudes o reclamos, que es muy común que en triage o en el primer contacto las pacientes, ellas te dicen, es que ya estoy sangrando y traigo mucho líquido, me duele mucho, siento muchas ganas de ir al baño y, ay, sí, bueno, ya váyase a sentar. Entonces eso, no escucharlas, no darles la atención adecuada
pues eso es finalmente violencia obstétrica. No consultarlas o informarlas sobre las decisiones que se van tomando en el curso de trabajo de parto. Es muy importante que tengamos esta comunicación que te mencionaba. Y más si es su primer bebé, o sea, es una experiencia, me imagino, yo no he sido mamá, no soy mamá, pero es una experiencia un poco muy traumática, llena de emociones diversas. Entonces, ellas se van a sentir menos ansiosas, se van a sentir más cómodas si le vamos diciendo, señora, mire, ¿sabe qué? Pues va dilatando tanto, lo que podemos hacer ahorita, o lo que vamos a hacer ahorita es hacerle un eco, todo que paso a paso le vamos guiando para que ella no sienta este miedo o esta ansiedad. Entonces, aquí les dejo o les encontré unas cifras que se me hicieron muy importantes y muy valiosas para nosotros estar conscientes el grado de trasladado a números. Estos números son de INEGI, es Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, y es de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto cesárea entre 2011 y 2016, que vivieron violencia obstétrica. Entonces, el 66.6 fue sin incidentes y el 33.4 sí hubo incidentes, que a final de cuentas es un porcentaje altísimo. Y en la siguiente pongo más o menos este tipo o estas situaciones que se presentan. Igual es en el mismo rango, 15 a 49 años, pero aquí vemos los diferentes tipos de violencia que existen. La gritaron o le regañaron. Por ejemplo, señora, o sea, necesito que se acomode. Por ejemplo, cuando van a tener el parto, más abajo, más abajo, así como que se desesperan mucho por el alto contenido, alto cantidad de pacientes. Tardaron mucho tiempo en atenderla porque decían que gritaba o se quejaba mucho, que volvemos a lo mismo, o sea, no sabemos cómo es el grado de dolor de cada persona, de cada paciente. A lo mejor una, ay, no, pues a mí no me duele. Hay unas que sí son más sensibles. Le ignoraban al preguntar sobre el parto del bebé, la obligaron a permanecer en posición incómoda, molesta, presionaban para que aceptara un dispositivo de operación, que en el grado o en ese momento es muy difícil que ellas puedan decidir, por lo mismo que está así todo muy caótico, están ellas muy concentradas en que el bebé esté bien, y ahora imagínate que lleguen, oiga, ¿quiere el dispositivo? No, entonces está así como que no estás pensando claramente. Entonces, para eso hay que, antes de entrar al trabajo de parto, a que llegue tu fecha probable de parto, pues ahora sí tú ya no, yo ya me informé, yo voy a querer esto, y pues obviamente escuchar esas solicitudes que tenga la paciente. Le dijeron cosas ofensivas o humillantes, como esto que te decía, ay no, ya tienes 5 hijos y quieres otro. Es algo que a nosotros no debemos de mencionar, y menos de esa manera, o sea, tan condescendiente o como dijiste ahorita, tan paternalista. Se negaron a anestesiarla o aplicar bloqueo para disminuir dolor sin dar explicaciones. Colocaron algún anticonceptivo o esterilizaron sin preguntar o avisar. Le impidieron ver, cargar o amamantar al bebé sin causa alguna, y lo obligaron para que firmara algún papel sin informarle qué era. Todo esto se debe ir informando conforme vaya pasando para que ella no se vaya a asustar. Por ejemplo, cuando nace el bebecito, se lo llevan a la incubadora para que esté ahí ciertas horas. Entonces, nada más decirle, señora, su bebé ahorita va a estar en observación, al ratito se lo vamos a traer, no se preocupe, él está bien cuidado, a diferencia que de la nada le arranquen el bebé o se lo lleven y ella se queda así como que en donde está, no sé, y más cuando están, te digo, en esta situación tan vulnerable. No sé si haya preguntas, Greta. No, hasta ahorita todo bien, muchas gracias. Lo que sí es que hay comentarios y me gustaría pasar a leer algunos. Nos comentan, ojalá haya mucho más difusión de estos temas en la ciudadanía y en todo el cuerpo médico. También nos dicen, me parece que la mayoría del personal de salud le hace falta esta sensibilización y conocimiento acerca de todo lo que implica un parto cesárea humanizado, donde la protagonista es la futura madre y se busca comodidad y beneficios para el bebé, no la comodidad y rapidez que puede beneficiar al doctor o la doctora, ¿no? Y creo que esos comentarios van muy en línea de justo todo lo que tú nos estás platicando, ¿no? Así es. Pues igual, o sea, al final de cuentas lo que importa es la comodidad de la mami y del bebé, y que los dos estén en perfecto estado de salud.
pues, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿O cómo podemos ayudar? ¿O qué se puede hacer? ¿Qué acciones podemos nosotros hacer para que esto se cumpla? Encontré este cuadrito que se me hizo muy chido, que dice de la Organización Mundial de la Salud en 2014 publicó una declaración para prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante atención en parto en centros de salud, que en resumen pues dice que haya mayor respaldo a los gobiernos en el desarrollo, en investigaciones y acciones sobre el maltrato y la falta de respeto, que es algo que viene existiendo desde hace bastantes años, muchos años, pero se ha ido invisibilizando como para negar que existe, pero sigue existiendo, o sea, sigue pasando desde hace bastante y ahorita ya visibilizarlo nos ayuda como a ubicarlo y hacer este tipo de acciones como capacitaciones o hacer este tipo de investigaciones que nos ayudan a comprobar que sí existe, o sea, ya tenemos números, no es así, ay, no, pues a mí me pasó como de manera empírica, o sea, sí está pasando y sigue pasando. Inicia a respaldar y mantener programas diseñados para mejorar la calidad de la atención de la salud materna, centrándose en la atención respetuosa como componente esencial de la atención de calidad. La atención respetuosa, eso es muy importante. Y el derecho de la mujer a recibir una atención de la salud digna y respetuosa en el embarazo y el parto. Desde que empieza su embarazo, desde su primer ultrasonido, desde su primer consulta prenatal, que ella esté enterada qué es lo que sigue, qué es lo que puede pasar, para que ella también se sienta segura y haya como esa conexión entre ginecólogo y paciente, ginecólogo o ginecóloga paciente. Es necesario generar datos relacionados con las prácticas de atención respetuosa e irrespetuosa, los sistemas de responsabilidad y el respaldo profesional valioso. Y por último, involucrar a las partes interesadas, incluidas a las mujeres, en los esfuerzos para mejorar la calidad de la atención y eliminar las prácticas ofensivas e irrespetuosas. Esto, o sea, creo que es importante que ellas estén involucradas en su proceso para que lo tomen o estén más tranquilas, más enteradas de qué es lo que va a pasar. Y pues obviamente esto no viene, pero que haya más empatía por parte de todo el personal médico. Que a lo mejor en la facultad sí nos han desensibilizado mucho, nos enseñan de que es que no te conectes con tu paciente porque nada más lo ves y si tú te conectas pues vas a absorber todo el estrés, pero también no olvidemos que pues como les mencioné antes somos seres humanos, son seres humanos igual que nosotros, que están sintiendo dolor, están sintiendo tristeza, si están en una situación un poco complicada, y siempre ponernos o salir de nuestra burbuja para ponernos en su lugar. No necesariamente, ay, no, yo estoy totalmente segura que haría esto, pero que exista esa sensibilidad y empatía por alguien que a lo mejor lo va a saber bien poquito, pero sabes o no sabemos el trasfondo o la historia que ella traiga. Entonces, creo que este es como un 70% que aumenta la empatía del personal médico hacia las pacientes. Muchísimas gracias, Sara, te agradezco un montón. Okay. Rosario, antes de pasar contigo, me gustaría contarte que en esta encuesta que mencionaba en un principio que hicimos por redes sociales, les preguntamos también si tienen alguna historia que les gustaría compartir respecto al tema de violencia obstétrica, ¿no? Y me gustaría platicarte alguna de las respuestas. Por ejemplo, nos comentaban, me enseñaron a que no me quejara porque luego no me hacían caso. Médicos pensaron que no me dolía aún y no me hacían caso. Mi niña nació casi sin respirar. También hay una respuesta que dice, he escuchado la típica frase de, pues, ¿para qué andabas abriendo las piernas? ¿No? Algo muy desafortunado también nos decían, cuando mi bebé murió al nacer, me inyectaron hormonas para cortar la leche sin decirme siquiera. Y también alguien más nos comenta, mi bebé murió al nacer y me lo querían quitar de inmediato. No dejaron que me lo quedara un momento más. Yo creo que todos estos comentarios y muchísimas gracias además a las personas que nos compartieron esas experiencias. Sabemos que no es sencillo hablar de ello, pero también sabemos lo importante que es poder mencionarlo, ¿no? Todo eso tiene que ver con lo que hemos estado platicando el día de hoy. Entonces, Rosario, cuéntanos un poquito. Vamos a ahondar más en este tema de la violencia obstétrica. Claro que sí. Bueno, pues así como lo reflejan estas
personas que con este valor nos comparten el extremo más duro de la violencia obstétrica, es la muerte materna o la muerte perinatal, ¿verdad? En el caso del bebé. Generalmente son una cadena de eventos, incluyen varios descuidos en esa cadena de atención. Pueden categorizarse, como ya lo explicó la doctora Sara, ¿verdad? Desde negligencia a ignorarle, ignorar sus peticiones, o simplemente también la hipermedicalización de un proceso que a lo mejor hubiera sido más fisiológico de otra manera. Entonces, se puede hablar de varios grados de negligencia o iatrogenia que en conjunto van a constituir el grado más extremo de la violencia obstétrica, que es la muerte materna o la muerte perinatal. No sé si me permitas compartir pantalla para ir desglosando un poquito más. Sí, claro, está perfecto. ¿Me comentas si ya se aparece? Todavía me parece que se está cargando. Listo, ya me aparece. Muy bien, entonces, pues como les decía, ya ahorita Sara nos hizo el panorama, las definiciones de qué estamos hablando. Ahorita vamos a hacer un poquito más de análisis de cada uno de estos aspectos. Yo pudiera decir que la violencia obstétrica está compuesta de muchas violencias, no es una sola, y desgraciadamente no es algo que se pueda como corregir o modificar de modo muy, digamos, rápido o sencillo, sino que es algo que requiere un esfuerzo de la sociedad entera y de los sistemas de salud y de la sociedad misma. Creo que este tema ha sido grandemente empujado y los avances que ha habido son gracias al avance de la conciencia de las mujeres, a la lucha de las mujeres que han estado haciendo oír su voz y a que la sociedad ya dispone de maneras más rápidas y efectivas para expresarse, para difundir la realidad y para proponer maneras diferentes. Yo sí te puedo decir que cuando tenemos un caso así, generalmente vemos todos estos componentes que están aquí en esta grafiquita. La violencia obstétrica es violencia de género, que ocurre por una razón de vulnerabilidad, de un sesgo hacia la persona por ser mujer. Debe aguantar, debe obedecer, que debe estar callada, que puede ser juzgada, que puede ser categorizada, etcétera, por ser mujer. Ahí tenemos la cuestión de género, la económica, el acceso, ¿verdad? La disponibilidad de recursos, la médica y la institucional, lo vamos viendo un poquito una por una. Entonces, como les decía, cada una tiene su área de influencia. En lo institucional podemos hablar desde la legislación, quién tiene la responsabilidad de la salud de la paciente, qué políticas y qué procedimientos se establecen en cada lugar, incluso el tema de la corrupción también. De género, pues esto que les decía, trato diferenciado, un lenguaje, una infantilización, unos prejuicios, todo lo que nos comentó la doctora. En la económica, pues la accesibilidad y los recursos que hay asignados para que la atención sea efectiva. Y en la médica es todo lo que es el sistema médico y la educación del personal de salud, que tiene que ver la manera de dar una información, de comunicarse, la toma de decisiones y de procedimientos. Entonces, en el tema institucional tenemos muchos retos, tenemos que disponer cada vez más de protocolos de atención para hacerlo accesible y oportuno, de estar siempre muy atentos a no condicionar la atención. Por ejemplo, si no te pones el DIU, no te firmo tu consentimiento, ¿verdad? No te ingreso. La referencia oportuna es no demorar, por ejemplo, en un centro de salud, mandar a una paciente que ya necesita ingresarse, que tiene su presión alta o porque ya rompió membranas o tiene dolor, ¿verdad? Mandarla oportunamente. Los recursos disponibles, que realmente el gobierno, las instituciones, haya transparencia y disponibilidad de los recursos de modo oportuno.
Y en el marco legal, la criminalización, por ejemplo, cuando llega una paciente de aborto, se le niegue la atención si no pone una denuncia de violación, o que se le busque acusar de aborto criminal, ¿verdad? Son variables que hacen que las pacientes teman acudir a la atención e incluso pongan en riesgo su vida. Ahorita voy a hablar al final de este aspecto. En el género, pues ya la doctora Sara fue muy descriptiva porque pues en su experiencia atendiendo a las pacientes víctimas de violencia, pues vemos mucho que a las personas, mujeres, se les revictimiza los servicios de salud y los servicios legales. O sea, no tomamos en cuenta que nuestras pacientes ya vienen cargando diversas violencias, ¿verdad? De su sociedad y de su entorno familiar y de pareja, y aquí se puede incurrir simplemente con el trato en derrumbar ya el estado emocional de una persona, ¿verdad? Y en lo económico, pues también, como sociedad, ¿qué priorizamos? ¿A qué le dedican las familias, las personas, sus recursos? Tenemos un entorno que desgraciadamente presiona, lleva a las personas a aparentar un estatus y a veces, por ejemplo, vemos gente que le importa más sacar unas uñas, un Papá Nicolau, por ejemplo. Eso es a un nivel así muy general, y a nivel de la sociedad, pues también vemos que se asignan grandes recursos a muchas situaciones, o que grandes empresas evaden pagar impuestos y no hay fondos suficientes o no llegan oportunamente para programas prioritarios, como sería la salud reproductiva, la salud sexual, y la atención materna y neonatal, ¿verdad? En cuanto a lo médico, pues yo creo que todo el sistema médico tenemos como asignatura pendiente ser cada vez más transparentes, más en el respeto a los derechos humanos, más conscientes del marco en el que trabajamos en la sociedad. Y aquí en la violencia obstétrica pues se expresa de modo muy particular, ¿verdad? Es con la cuestión de género, pero en general el sistema médico tradicionalmente ha sido una educación militarizada, casi de obedece y calla, de compite, no cooperes, o sea, ha sido como más así. Afortunadamente creo que ya las generaciones nuevas tienen otros elementos, y creo que los que estamos como en medio de la generación anterior y de la nueva, estamos siempre como que recordando y tratando de hacer consciente esto, y también tener un trato correcto y respetuoso con los médicos en formación, ¿verdad? Con las médicas y médicos en formación, residentes, estudiantes, etcétera. Y también ayudándoles a ver y tener en todo momento presente que los pacientes son personas. Pues, como te decía, esto no llegó de la nada, ha sido una larga lucha de la sociedad que se ha visto poco a poco reflejada en que las autoridades mundiales, nacionales, estatales, tengan que ir adoptando y bajando y ratificando convenios y legislaciones. Entonces, pues, yo no soy experta en estos temas, pero sí que todos tenemos que tener presentes que a nivel mundial hay un marco que regula esto, y que no es como la idea o la chiflazón de una moda, sino que es una realidad social. Ya el término violencia obstétrica fue reconocido en la Cámara, en la legislatura, en la Cámara de Diputados en el año 2019, y se incorporó a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General de Acceso a la Salud. La Ley General de Salud tiene también ya tipificado el término de violencia obstétrica. Ya la doctora Sara nos describió algunas de las como prácticas más sonadas, que son como el consentimiento informado al hacer cualquier procedimiento o al, por ejemplo, poner un método anticonceptivo. La manera de la violencia verbal intimidatoria, amenazante a una persona por parte del personal de salud. Cuando condicionas la atención a, por ejemplo, un método anticonceptivo,
cuando te diriges a la paciente de manera irrespetuosa, con estigmas, por ejemplo, ofensas de tipo sexual como haciendo alusión a su estatus moral, por ejemplo, si tiene el VIH positivo, VDRL o el número de parejas o cualquier situación propia de la historia clínica de la persona que tenga alguna discriminación. Y la implementación de procedimientos y prácticas innecesarios o que aumenten los riesgos de la persona, como ahorita vamos a revisar. Entonces, tenemos varios momentos de la atención en los cuales se puede cometer violencia obstétrica, ¿verdad? Por decir las cosas como son. Durante el embarazo tenemos la consulta prenatal, en la cual puede haber acceso a la misma o no, cómo es el trato durante la misma, qué información se le provee o no, que hay oportunidades de educación para la paciente, de ayudarle a formular como un plan de parto o su plan de contingencia para tener una atención adecuada, oportuna. Y en los servicios de urgencias el trato y también en la cuestión del aborto, cuál es el tipo de atención que recibe. Durante el parto tenemos el momento de internamiento tiene que ser el óptimo y justificado, no muy tardío tampoco, o sea, cuando ya vienen con una complicación y vinieron muchas veces y no se internaron oportunamente y se complican, por ejemplo, en un medio diferente, que se interne y no tenga todavía un trabajo de parto, que pueda prolongar su estancia. La realización de tactos repetidos puede aumentar el riesgo de infecciones o de ser muy doloroso, o causar inflamación, ¿verdad? Vaginal. El uso de ciertas sustancias para promover las contracciones, como la oxitocina y el misoprostol, tiene que estar justificado, o sea, que sea la dosis adecuada, que la paciente está preparada para los síntomas que le va a provocar. Y no se diga ya los temas más polémicos en los grupos de mujeres de la sociedad civil que se han organizado para luchar contra la violencia obstétrica, que los más sonados pues son la episiotomía, la anestesia y la cesárea. La episiotomía en sí misma es una incisión del periné que, si se hace de modo no justificado, puede provocar desgarros mayores o pérdida de sangre mayor. Asimismo, durante la recuperación puede infectarse o puede abrirse si no se hace adecuadamente. Bien realizada y explicándole bien a la paciente, pues sí debe ser de ayuda, pero tiene que tener una indicación justificada, como un parto obstruido por el tiempo razonable en el caso particular. La anestesia en algunos casos es polémica también, porque hay pacientes que pueden decir, yo no quería, otras pueden decir, yo sí quería y no me la pusieron, y ahí el personal que está al cuidado tiene que proveer lo mejor posible que disponga, tanto en oportunidad como viniendo al caso, ¿verdad? Al igual la cesárea, pues tenemos una epidemia de cesáreas por cuestiones externas al caso de la paciente, como puede ser cuestión logística del médico, no quiere estar, por ejemplo, en la medicina particular, cuidando un trabajo de parto por 8, 10, 15, 18, 20 horas, y decide operarla, o en un caso de un servicio de salud muy saturado, para disminuir un poquito lo saturado, opera a pacientes que no necesitaban operarse. Y ya por último, en el puerperio, que es la etapa final, complicaciones, qué atención oportuna recibe la paciente, si se le ignora o no, y si se le da la anticoncepción correcta. En todos estos momentos, lo principal es la comunicación y el trato, porque cada caso es distinto, pero si tenemos una educación oportuna, una comunicación y un trato adecuados, pues podemos detectar a tiempo que procede, ¿verdad? Y que la persona se sienta siempre incluida, tomada en cuenta, y pueda escuchar su voz y pedir opiniones, pedir apoyo de su familia, todo lo que corresponda. Entonces, la norma oficial mexicana que habla de la atención a la mujer durante embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida,
la NOM 007, se actualizó en 2016. Si les puedo resumir, como la médula de esto es evitar intervenciones innecesarias, o sea, es evitar la medicalización y la realización de procesos por mera razón ritual o comodidad personal y del sistema médico. Es muy interesante, todos deberíamos conocerla bien. También dentro de nuestra atención tenemos que tener en cuenta las vulnerabilidades, tener un enfoque interseccional y tomar en cuenta que entre más vulnerabilidades de estas se junten en un solo caso, más riesgo de que la persona sufra violencia, alguna forma de violencia, como pueden ser el género, la edad. Una persona menor de edad obviamente es más vulnerable, una persona discapacitada, una persona con un nivel educativo o socioeconómico muy precario. A lo mejor puede aceptar lo que tú le digas sin poner ninguna objeción, por miedo a no tener el recurso de atenderse. Personas con etnia, lengua y cultura que dificulta la comunicación o la barrera cultural de los procesos puede ser traumática, ¿verdad? Entonces, todas estas vulnerabilidades nos hacen que una persona pueda ser fácilmente más víctima de violencia obstétrica. Aquí yo quisiera ir cerrando un poquito este tema con decirles que afortunadamente esta lucha ya están dando resultados. En algunos casos hay ya modelos de atención. Aquí me di el permiso de incluir 2 imágenes que son una imagen de la clínica Simigen en Iztapalapa, Ciudad de México, que es realmente un proyecto maravilloso. Tiene un modelo de atención respetuoso, con muchas opciones. Y aquí abajo este hospital, que es el Hospital General de Tula Hidalgo, en donde tienen también servicio de parto humanizado para la mujer, en la cual el esposo puede estar presente. Tienen un sistema logístico que lo permite. El modelo de atención debe formar un equipo de apoyo a la mujer, que consiste en su familia y su pareja, una madrina obstétrica que pueda acompañarla y estar al pendiente de sus fechas y de su situación. Que la institución y el personal de salud también estén en ese canal de comunicación adecuados con la paciente y su equipo. Y tener todos un enfoque integral que se lleve a cabo con calidad, calidez y seguridad. Yo les invito a que chequen el Simigen y el Hospital de Tula, porque realmente son admirables. Acá en el Hospital Materno Infantil hemos tratado de implementar desde 2015 lo que se llama sala de parto humanizado o parto de bajo riesgo. Realmente se ha avanzado en ese sentido, logrando que 1 de cada 10 pacientes tenga un parto con mucho menos riesgos de terminar en cesárea, y deben ser pacientes que no tengan enfermedades o factores de riesgo activas. Nos hace falta más espacio físico y más personal y sobre todo ahorita con la pandemia, la verdad es que ha sido todo un reto el acceso a los hospitales y la saturación del servicio de salud. Puedo decirlo que esta pandemia nos ha traído el reto de saturar mucho los servicios de salud y de provocar más eventualidades en torno a este tema. Entonces, ya pasando al tema de aborto, que también corresponde a la atención obstétrica, porque una paciente que aborta es una paciente en embarazo, es una paciente que puede ser de primero o segundo trimestre. Entonces, aquí nada más quiero agradecer, la doctora Andrea Terán nos brindó una capacitación la semana pasada a todo el personal de Secretaría de Salud y fue muy importante porque este tipo de capacitaciones nos hacen ver al personal que no debemos discriminar y que no debemos soslayar la atención de estas pacientes, que debe ser oportunas. Hay una legislación alrededor de ella, que es la Ley General de Víctimas nos obliga a atender a la paciente víctima de violencia sin condicionarle su atención a una denuncia o querella en una emergencia médica. Asimismo, no criminalizarla, no responsabilizarla por la situación de víctima
y permitir en todo momento el libre ejercicio de sus derechos. El aborto seguro, ¿por qué es importante? Porque tenemos que tomar en cuenta que las personas no acuden a la atención por este tipo de obstáculos, tienen riesgo en su vida. Y entonces tenemos que tener el enfoque que les mencionaba hace rato, que es interseccionalidad de las vulnerabilidades, conocer las diferentes necesidades y situaciones de las personas, actuar sin prejuicios ni estigmas, dar información y respetar la autonomía de la persona, poderle dar anticoncepción post-aborto y garantizarle sus derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, esto tiene el marco regulatorio internacional, que es la CEDAW, Belém do Pará, que también los mencionaba en las otras diapositivas, y lo que nos mencionaba la doctora, o sea, 25%, por ejemplo, en Argentina, el aborto inseguro causa el 25% de la mortalidad materna en total. Entonces, pues bueno, nosotros en la atención médica debemos garantizar estos derechos de las mujeres. Y es un procedimiento médico que se lleva a cabo cuando una mujer tiene un aborto espontáneo o cuando solicita la interrupción del embarazo, las excluyentes legales que aplican en los códigos penales de cada estado. Deben tener acceso al aborto seguro en clínicas del sector público sin necesidad de presentar una denuncia. Y como les decía, pues no criminalizarla, no responsabilizarla. Y pues no sé si ahorita haya una pregunta, Greta, o pues ya con este resumen yo me despido. Tengo estas 4 conclusiones, no sé si Pues mira, tienes algo. antes de que llegues a las conclusiones, me gustaría leer parte de los comentarios, porque la verdad es que hay muchísimo y nos da mucho gusto porque de verdad es un tema del que yo creo que casi todas las mujeres hemos padecido, conocemos a alguien, pero se habla muy poquito, ¿no? Entonces, déjame te leo algunos. Mira, nos comentan que hay una falta de sensibilización, ¿no? Información para la usuaria. Y también nos dicen, si esto se vive con una mujer que habla español, ¿cómo será para las mujeres indígenas? Y es también muy cierto, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la interseccionalidad que tú nos mencionabas, es algo vital que visibilicemos y que toquemos el tema. También nos dicen, me parece que como prevención siempre tener un plan de parto desde antes del nacimiento que esté consensuado entre la madre, el padre, la ginecóloga, o sea, entre todo el mundo, ¿no? Anestesiólogo, pediatra, donde se tomen en cuenta los deseos de la mamá. Por supuesto, eso es también algo muy, muy importante, ¿no? O sea, tener en mente que ahí hay de por medio una persona a la cual además le estamos brindando un servicio, ¿no? También nos hablan de que pues hay que hacer mejoras, ¿no? A los sistemas de salud, como en aparatos tecnológicos. Yo creo que tú como médica eso pues lo has de vivir, ¿no? O sea, desde hace muchos años existe pues una falta de muchas cosas para que las mujeres puedan acceder a ella, ¿no? Y ahorita en la situación de pandemia, pues también ha de ser un poco más complicado. Bastante más. De hecho, sí nos llegan las pacientes ya con mucha demora y con más morbilidad. Centros de salud e incluso en el medio privado, te decir que a mí me han llegado pacientes que otros médicos particulares les negaron la atención por miedo al COVID. O sea, tenían cita, les cancelaron su cita o les pidieron una valoración de urgencia y se las negaron por un miedo al COVID. Claro, no, gravísimo, ¿no? Y además en ese momento no me imagino lo que se ha de sentir, pues estar a punto y también, pues el miedo del COVID, ¿no? Por el Además, nosotros como personal de salud somos los primeros que tenemos que tener preparada, que se supone que tenemos los conocimientos de cómo protegernos y qué infraestructura debemos tener para recibir a nuestro paciente, a nuestra paciente, sea en el medio público o el privado, ¿verdad? Creo que negar la atención siempre la política es de cero rechazo a la atención. ¿verdad? Claro, totalmente. También nos dicen, me gustaría mencionar que también hace mucha falta que los servicios especializados sean más accesibles, por ejemplo, para la atención integral en la pre, meno y posmenopausia, ya que muchas veces desde la mirada de la medicina general se puede pasar por alto
síntomas de ello. Y nos hablan esto que yo ya he escuchado en otros momentos, me imagino que ustedes en los comentarios también, y tú también, Rosario, que es que a veces no te preguntan por el tema de la cesárea, ¿no? Simplemente te la hacen decidiendo sobre tu cuerpo y pues lo grave que esto es. Así es. Entonces, Sí. si quieres, pasamos ya a las conclusiones. Así es, Greta. Pues bueno, la salud de la mujer en todas sus etapas, ¿verdad? Pero especialmente aquí la violencia obstétrica abarca embarazo, parto y puerperio. Es una violencia estructural porque está compuesta de muchas capas de violencia. No es un tema que nada más competa al médico que recibe a la paciente en ese momento, nos compete a todo el equipo, pero definitivamente el trato digno y respetuoso es como el pilar de que no se cometa, o sea, debemos ser realmente, tratar de ser quien salvaguarda todas las demás cuestiones. También tenemos que estar siempre picando piedra en nuestras instituciones para que los modelos de atención, políticas y procedimientos sean cada vez más actualizados con la evidencia y con lo respeto a los derechos humanos y nuestro papel social. Y el enfoque interseccional, pues tomando en cuenta las diferentes susceptibilidades de cada persona, cada paciente. ¿Verdad? Sí, totalmente. De hecho, mira, me gustaría preguntarte, y esto nos hacen, es muy importante, nos dicen, ¿cómo se puede denunciar la violencia obstétrica? Bueno, pues hasta donde yo sé, actualmente está la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibe ese tipo de denuncias, sí las hay, pero yo creo que es importante también poner la queja en el lugar y en el momento de los hechos, porque de otro modo se pierde el efecto. O sea, creo que todos como seres humanos tenemos que tener como un efecto inmediato de nuestro actuar. Que no se pierden los vericuetos de la burocracia. O sea, creo que cuando hacemos algo incorrecto, nos debe llamar a cuenta en el momento o lo más pronto que suceda y tratar de repararlo a la brevedad. Entonces yo creo que la persona, desde poner la queja en el momento, aquí tenemos la verdad mis compañeras de relaciones públicas, yo las quiero y las admiro mucho porque nos ponen el ejemplo realmente de lo expedito que escuchan y cómo actúan con la gente. Un abrazo a mis compañeras Graciela y Vicky, porque nos ponen el ejemplo en ese sentido. Y cada vez hay menos tolerancia. O sea, yo sí he visto ya casos de médicos que han sido separados de su puesto por este tipo de situaciones. Y bueno, creo que lo principal es no quedarse callada, es acudir de inmediato al área donde se ponen las quejas, a la subdirección, a relaciones públicas. Ahorita también la visibilización en las redes sociales ha sido algo que moviliza mucho a las instituciones cuando sucede un caso, ¿verdad? Y pues las instancias legales, que es las denuncias penales y la denuncia en las comisiones de derechos humanos. Totalmente. Y bueno, más allá de la como cuestión legal o burocrática, creo que la violencia es importante prevenirla. Creo que esta implementación que yo les mencionaba ahorita aquí arriba, es que a todos nos toca. O sea, como les digo, son pacientes violentadas desde sus entornos, que llegan a veces solas, menores de edad, llegan solas en camión, realmente sin apoyo alguno, o sea, desde una negligencia. O, por ejemplo, creo que no lo mencioné, pero un embarazo infantil, una persona menor de 15 años, de 15 o menos, es embarazo infantil. Según los estatutos de Roma, que previenen los tratos crueles y degradantes, una persona de esa edad, en principio no debería estar embarazada, pues porque ese embarazo sí o sí es la consecuencia de un abuso, que no es una persona en edad de consentir. Y el no ofrecerle la interrupción oportuna es una omisión. Y ya hubo algún ocultamiento, una atención muy tardía. El tipo de atención debe ser diseñado con demasiado cuidado.
¿verdad? Y en ocasiones son las más descuidadas o las que reciben más ofensas de que, ay, tan chiquilla y ya andas esto y lo otro. O la típica esa de que, pues ahora te estás quejando, pero tú abriste las piernas, ¿verdad? O sea que afortunadamente ya son frases que cada vez se escuchan menos. Creo que yo tengo bastantes años sin oír eso, pero cuando yo era estudiante sí que lo oí varias veces. Y creo que pues ya se va viendo reflejado un cambio. Creo que prevenir esta violencia nos toca a todas y a todos. Totalmente. Muchísimas gracias, Rosario. Te agradezco un montón por todo lo que nos platicaste. Seguimos teniendo muchos comentarios. Y Sara, me gustaría ahorita realizarte una pregunta. Nada más, Rosario, si pudieses apoyarme con... Perfecto, El gracias. micrófono, ya va, ya va. Muchas gracias. Ok. Sara, me gustaría preguntarte, fíjate, nos dicen, ¿quién vigila? Ay. No te escuché. ¿Ya Otra me vez. escuchas? Sí, ya. Perfecto. ¿Quién vigila y se asegura que las prácticas médicas sean seguras y libres de violencia? Excelente pregunta. Okay. Bueno, aquí en el hospital donde laboramos la doctora y yo hay un departamento de calidad, que es una especialidad médica que recientemente se incorporó a la lista de especialidades y ellos se encargan en que todos estos medios o procedimientos o nuevas normas se vayan incorporando o si alguna vez o ven ahí, por ejemplo, eso que mencionaba la doctora, que hay varias quejas de una misma persona, pues van directamente con él a realizar supervisiones y a implementar si hay ahí algún área de oportunidad o si está faltando algo, pues cambiarlo para que todo esto vaya mejorando tanto para los pacientes como para los demás médicos. Totalmente, creo que es muy, muy cierto esto que nos comentas y de verdad me impresiona mucho tantos comentarios, les agradezco. Se trabó. Se trabó. Agradecemos mucho, o sea, esto solamente y termino un último comentario que nos dicen excelente tema y nos agradecen mucho, ¿no? Y también les mandan muchos saludos a ambas. Entonces, bueno, gracias por las intervenciones de las dos. También les agradezco a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos beneficien a todas y a todos. Les recordamos también que está nuestra línea de atención, el 070, el 911. Pueden contactarnos por medio de nuestras redes sociales y 5 números disponibles por WhatsApp. También les quiero contar que, bueno, esta serie de conversatorios en relación a la violencia tienen que ver con, es en el marco de una campaña que es Vivamos Libres de Violencia. Vamos a tener diversos eventos. Ahorita les estoy compartiendo uno de ellos que vamos a tener la siguiente semana. Entonces, bueno, les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, a que nos sigan. Como les comento, vamos a tener una serie de eventos la próxima semana, entonces para que se inscriban, para que los chequen. Todo eso tiene que ver, es en conmemoración del 25 de noviembre, el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y bueno, definitivamente estos temas hay que seguirlos visibilizando, hay que seguirlos hablando, hay que seguirlos trabajando. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros ponentes del día de hoy por su tiempo y muchas gracias también a todas y a todos ustedes que nos estuvieron comentando y estuvieron siguiendo la transmisión. Les esperamos entonces la siguiente semana. Ojalá puedan entrarle a ver todo lo que vamos a tener y también les platico que tenemos un marco en Facebook que pueden usar, lo pueden encontrar ahí en nuestra página de Facebook y bueno, pues muchísimas gracias.